Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 2. Tema 33. Especialidades del procedimiento administrativo local. 1. Introducción. El procedimiento administrativo local presenta muy pocas peculiaridades con respecto al procedimiento administrativo común, que se regula en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, LPAC. Siendo esta ley de carácter básico, se aplica a las entidades locales, incluidas en su ámbito de aplicación según su artículo 2,1. También es de tener en cuenta la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, LRJSP, para completar la normativa de organización y procedimental de las administraciones públicas. La LPAC establece un procedimiento administrativo común para todo tipo de expedientes que no tengan una normativa específica. Se trata por tanto de analizar en qué medida la legislación sobre corporaciones locales contiene normativa específica que introduzca especialidades sobre este procedimiento de carácter general. Pues bien, la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/1985 de 2 de abril, LBRL, es muy parca y nada sistemática en la regulación del procedimiento administrativo de las entidades locales, remitiéndose de continuo al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, donde se recogen las especialidades del procedimiento administrativo local. Al estudio de esta normativa nos dedicamos ahora, sobre la base del procedimiento común al que se harán las oportunas remisiones para no repetir innecesariamente. Este reglamento regula el procedimiento administrativo local en el capítulo 1, Procedimiento administrativo, de su título B, Procedimiento y régimen jurídico, dividido en 6 secciones, cuyas disposiciones no han sufrido derogaciones ni modificaciones en su texto original. Este capítulo comienza con el art. 146, que regula las fuentes del procedimiento administrativo común, el cual se rige. Primero, por lo dispuesto en la propia Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la legislación estatal sobre procedimiento administrativo común. Segundo, por la legislación sobre procedimiento administrativo de las entidades locales que dicten las comunidades autónomas respectivas. Tercero, en defecto de lo anterior y de acuerdo con el artículo 149,3 de la Constitución española, por la legislación estatal sobre procedimiento administrativo de las entidades locales, que no tenga carácter básico o común. Cuarto, por los reglamentos sobre procedimiento administrativo que aprueben las entidades locales, en atención a la organización peculiar que hayan adoptado. 2. Principios del procedimiento administrativo local. Según el artículo 147,1. ROF. La tramitación administrativa deberá desarrollarse por procedimientos de economía, eficacia y coordinación que estimulen el diligente funcionamiento de la organización de las entidades locales. Siempre que sea posible, se mecanizarán o informatizarán los trabajos burocráticos y se evitará el entorpecimiento o demora en la tramitación de expedientes a pretexto de diligencias y proveídos de mera impulsión, reduciéndolos a los estrictamente indispensables. Los siguientes artículos 148 y 149 continúan diciendo que las entidades locales deben velar por la custodia, ordenación, clasificación y catalogación de los documentos y expedientes, y remitir anualmente al Instituto de Estudios de Administración Local relación especificada de documentos y ordenanzas antiguas y modernas, para su conservación y utilización por dicho centro. Y además que los secretarios de los ayuntamientos de municipios de población superior a 8.000 habitantes y los de diputaciones provinciales
redactarán una memoria dentro del primer semestre de cada año, en la que darán cuenta circunstanciada de la gestión corporativa, incluyendo referencias al desarrollo de los servicios, estadísticas de trabajos, iniciativas, proyectos de trámite, estados de situación económicos y modificaciones introducidas en el Inventario General del Patrimonio que serán remitidas al Ministerio de Administraciones Públicas. Finalmente, señala el artículo 150 ROF que los trámites de instrucción y discusión no servirán de excusa a los ayuntamientos, diputaciones y comisiones para demorar el cumplimiento de las obligaciones legales. Como vemos, los principios generales que añade la legislación local son bastante parcos en comparación con los que establece la LRJSP en sus artículos 3 y 4, a los cuales nos remitimos en su sede. 3. Los interesados y las partes en el proceso administrativo. A. Concepto de interesado, capacidad de obrar y representación. El artículo 163 ROF señala que la capacidad de obrar, la legitimación y la representación de los interesados ante las entidades locales se regularán por la legislación sobre procedimiento administrativo común, art. 4 y siguientes LPAC. Además, los artículos 180 y 181 ROF señalan algunos derechos de los interesados, los cuales tendrán derecho a conocer, en cualquier momento y en el seno de su expediente administrativo, el estado de su tramitación, recabando la oportuna información de las oficinas correspondientes. Toda persona natural o jurídica que invoque un interés en el asunto que pueda resultar afectado por la cuestión que se esté sustanciando en un expediente, podrá comparecer en él mientras no haya recaído resolución definitiva para formular las alegaciones que estime convenientes a su defensa. Si la Administración tuviese conocimiento de que existen otros interesados en el expediente, los requerirá por escrito para que se personen dentro del plazo de 10 días y aduzcan lo que crean oportuno. Esto debe ponerse en relación con el art. 83 LPAC, que regula el trámite de información pública. B. Abstención y recusación. Para empezar, tenemos el art. 76 LBRL, que dice lo siguiente. Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la ley, los miembros de las corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las administraciones públicas, LRJSP, arts. 23 y 24. La actuación de los miembros en que concurran tales motivos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. Los artículos 182 a 185 ROF repiten este mismo patrón añadiendo algunos detalles importantes. Art. 182. En cualquier momento podrán los interesados formular recusación contra el funcionario que tramite el expediente por alguna de las causas previstas en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común. Artículo 183 en 1. Los funcionarios en quienes se dé alguna de las causas señaladas en el artículo anterior, las reguladas en la LRJSP arts. 23 y 24, deberán abstenerse de actuar aun cuando no se les recuse, dando cuenta al presidente de la corporación por escrito para que provea a la sustitución reglamentaria. 2. Cuando la recusación se dirija a cualquier miembro de la corporación, decidirá el presidente, y si se refiere a este el pleno. Artículo 184. La recusación se incoará por instancia alegando la causa. El recusado manifestará por escrito si la reconoce o no, y una vez practicada la prueba que proceda, dentro de los 15 días, el presidente o el pleno, en su caso, resolverá sin recurso alguno, sin perjuicio de alegar la recusación al interponer el recurso administrativo o contencioso administrativo, según proceda contra el acto que termine el procedimiento. Artículo 185. La actuación de los miembros en que concurran los motivos de abstención implicará cuando haya sido determinante la invalidez de los actos en que hayan intervenido. 4. Fases del procedimiento administrativo local.
4,1. Iniciación. Puede producirse de dos formas según el artículo 165 del ROF. A de oficio, cuando son los propios órganos de la entidad local los que ordenan la incoación del procedimiento. En este caso, se encabeza el expediente o procedimiento con el acuerdo u orden de proceder de la corporación o de su presidente, bien por propia iniciativa, bien por sugerencia de los funcionarios o de los ciudadanos. B. A instancia de parte, cuando se promueve para resolver pretensiones deducidas por los particulares. Será cabeza del expediente en los primeros el acuerdo y orden de proceder, y en los segundos la petición o solicitud decretada para su trámite. Con esto se reproduce en parte lo dispuesto en la LPAC, arts. 54 y siguientes. Asimismo, el artículo 166 ROF establece que 1. Iniciado un procedimiento, la autoridad competente para resolverlo podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ellos. 2. No se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. Las medidas provisionales se regulan en la LPAC, en su art. 56, el cual se remite y sigue lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para esta materia, con una lista de posibles medidas: suspensión de actividades o servicios, fianzas, embargos preventivos, depósitos, retenciones de ingresos, etc. 4,2. Ordenación. Por ser el soporte material del procedimiento administrativo, comentamos el contenido del art. 164 ROF. Constituye expediente el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Los expedientes se formarán mediante la agregación sucesiva de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, decretos, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, y sus hojas útiles serán rubricadas y foliadas por los funcionarios encargados de su tramitación. Esta materia se trata en la LPAC, en sus artículos 70 a 74. Para la tramitación de expedientes, establece el ROF dos reglas muy concretas. 1. Art. 170. Cuando se hayan de desglosar documentos de los expedientes, se hará constar el hecho y se dejará copia autorizada por el jefe de la unidad administrativa correspondiente, en sustitución de aquellos. 2. Art. 171. Los expedientes o documentos originales solo podrán salir de las oficinas por alguna de estas causas: a que soliciten mediante escrito su desglose quienes lo hubieren presentado, una vez que hayan surtido los efectos consiguientes. B. Que hayan de enviarse a un organismo público en cumplimiento de trámites reglamentarios o para que recaiga resolución definitiva y trámites reglamentarios por los tribunales de justicia. C. Que sean reclamados por los tribunales de justicia. De todo documento original que se remita se dejará fotocopia o copia autorizada en el archivo. Por otro lado, el art. 167 ROF, en parte idéntico al apartado 5 del art. 88 LPAC, señala sobre este punto que la tramitación de los expedientes se simplificará cuanto sea posible. En ningún caso podrán los funcionarios, ponencias o comisiones abstenerse de proponer, ni la corporación de resolver a pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de preceptos legales aplicables al caso. Finalmente, otra norma general de ordenación es la contenida en el art. 169 ROF, que dispone que, para el cómputo de todos los plazos, se estará a lo dispuesto en la legislación del Estado reguladora del procedimiento administrativo común, es decir, los artículos 29 y 30 LPAC. 4,3. Instrucción. En cuanto a los actos de instrucción, con carácter general, el artículo 168 ROF prescribe que la exposición al público, anuncios, información, audiencia a los interesados
intervención jerárquica superior y demás garantías del procedimiento se sujetarán a las condiciones y plazos establecidos legalmente. Podemos distinguir los siguientes actos de instrucción. A. Alegaciones. Toda persona natural o jurídica que invoque un interés en el asunto que pueda resultar afectado por la cuestión que se esté sustanciando en un expediente, podrá comparecer en él mientras no haya recaído resolución definitiva para formular las alegaciones que estime convenientes a su defensa. Si la Administración tuviese conocimiento de que existen otros interesados en el expediente, los requerirá por escrito para que se personen dentro del plazo de 10 días y aduzcan lo que crean oportuno. Art. 181 ROF. B. Informes. En los expedientes informará el jefe de la dependencia a la que corresponda tramitarlos, exponiendo los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que funde su criterio. Los informes administrativos, jurídicos o técnicos y los dictámenes de las juntas y comisiones se redactarán con sujeción a las disposiciones especiales que les sean aplicables y se ceñirán a las cuestiones señaladas en el decreto o acuerdo que los haya motivado. Art. 172 ROF. Además, el artículo 173 establece que será necesario el informe previo del secretario y además, en su caso, del interventor o de quienes legalmente les sustituyan para la adopción de los siguientes acuerdos. A. En aquellos supuestos en que así lo ordene el presidente de la corporación, o cuando lo solicite un tercio de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubieren de tratarse. B. Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial. Los informes que se emitan deberán señalar la legislación en cada caso aplicable y la adecuación a la misma de los acuerdos en proyecto. Sin perjuicio de los informes preceptivos que deban emitir el responsable de la Secretaría y el responsable de la intervención, el presidente podrá solicitar otros informes o dictámenes cuando lo estime necesario. Art. 174 ROF. Cuando los citados informes o dictámenes sean emitidos por funcionarios de la entidad, estos no podrán formular minuta ni percibir retribución específica por tal motivo, al margen de las previstas en el sistema retributivo aplicable a los funcionarios públicos. En los demás casos se estará a lo dispuesto en la legislación laboral o civil y en los contratos correspondientes. Por último, el artículo 175 señala que los informes para resolver los expedientes se redactarán en forma de propuesta de resolución y contendrán los extremos siguientes. A. Enumeración clara y sucinta de los hechos. B. Disposiciones legales aplicables y alegación razonada de la doctrina. C. Pronunciamientos que haya de contener la parte dispositiva. C. Información pública y audiencia al interesado. La exposición al público, anuncios, información, audiencia a los interesados, intervención jerárquica superior y demás garantías del procedimiento, se sujetarán a las condiciones y plazos establecidos legalmente tal y como hemos visto más arriba. 4,4. Terminación. Como sabemos, la resolución es la terminación normal del expediente. Otras formas de terminación del expediente son el desistimiento, la renuncia, la declaración de caducidad y la terminación por imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La terminación convencional es otra forma especial de terminación del expediente, así como la terminación por actos presuntos, silencio administrativo positivo o negativo. Conforme a los artículos 176 y 177 ROF, iniciado un expediente, las entidades locales están obligadas a resolverlo expresamente. No obstante lo anterior, se aplicará la legislación sobre procedimiento administrativo común por lo que se refiere al silencio administrativo. Conclusos los expedientes, se entregarán en la Secretaría de la Corporación que, después de examinarlos, los someterá al presidente. Para que puedan incluirse en el orden del día de una sesión, los expedientes habrán de estar en poder de la Secretaría 3 días antes, por lo menos del señalado para celebrarla. Se dejará copia certificada en el expediente de la resolución adoptada. La caducidad de los expedientes administrativos
se regirá por la legislación sobre procedimiento administrativo común. Los expedientes tramitados pasarán periódicamente al archivo y tendrán índice alfabético duplicado en que se exprese el asunto, número de folios y cuantos detalles se estimen convenientes. Además, sobre la caducidad y archivo de expedientes, los artículos 178 y 179 del ROF establecen que la caducidad de los expedientes administrativos se regirá por la legislación sobre procedimiento administrativo común. Los expedientes tramitados pasarán periódicamente al archivo y tendrán índice alfabético duplicado en que se exprese el asunto, número de folios y cuantos detalles se estimen convenientes. 4,5. Ejecución. Consiste en llevar a cabo lo resuelto en el expediente. Recordemos que corresponde a las corporaciones locales las potestades de ejecución forzosa y sancionadora, ARTS. 4,1 FLBRL y ROF. Al alcalde corresponde por su parte R. Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del ayuntamiento ARTS. 21,1 R y 124,4. DLBRL. Y lo mismo compete al presidente de la Diputación Provincial, ART. 34,1. NLBRL. Y al secretario del Pleno lo mismo respecto a los acuerdos plenarios, ART. 122,5 DLBRL. Además, se aluda la ejecución de acto en el ART. 84 LBRL, según el cual las entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios. Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo. Finalmente, encontramos en el ROF otra referencia a la ejecución de las resoluciones que ponen punto final al procedimiento administrativo. Recursos aparte, y es la siguiente. Art. 208 ROF. 1. Los actos de las entidades locales son inmediatamente ejecutivos, salvo en aquellos casos en que una disposición legal establezca lo contrario o cuando se suspenda su eficacia de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril. 2. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto, o esté supeditada a su notificación y publicación, o cuando una ley exija su aprobación por otra administración pública. Fuera de estas referencias generales, no se encuentran más disposiciones sobre este punto del procedimiento administrativo en la LBRL ni en el ROF, por lo que deberemos estar a lo dispuesto con carácter común en los ARTS. 97 y siguientes LPAC. 5. Comunicaciones, notificaciones y publicidad de los actos de las corporaciones locales. 5,1. Comunicaciones y notificaciones. El artículo 192 ROF dispone que 1. Las resoluciones de los alcaldes y de los presidentes de las corporaciones locales se extenderán a su nombre. Cuando las resoluciones administrativas se dicten por delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por la autoridad que la haya conferido. 2. Las comunicaciones que se dirijan a las autoridades serán firmadas por los presidentes de las corporaciones, y las demás que den traslado de acuerdos o resoluciones, por el responsable de la Secretaría. Continúa el artículo 193 diciendo que toda comunicación u oficio habrá de llevar el sello de salida, estampado por el Registro General, y de ellos se unirá al expediente minuta rubricada. En relación a las notificaciones en concreto, el artículo 194 señala que la notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento administrativo común, es decir, los artículos 40 y siglos. LPAC. Añade por último el artículo 195 ROF, que las providencias de trámite y los actos o acuerdos que pongan término a un expediente serán notificados en los 10 días siguientes al de su fecha. 5,2. Publicidad y constancia de los actos y acuerdos de las entidades locales. Los acuerdos que adopten el Pleno y la Comisión de Gobierno,
Cuando tengan carácter decisorio, se publican y notifican en la forma prevista por la ley. Iguales requisitos serán de aplicación a las resoluciones del alcalde o presidente de la corporación y miembros de ella que ostenten delegación. Las ordenanzas y reglamentos, incluidas las normas de los planes urbanísticos, se publican en el Boletín Oficial de la provincia y no entran en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65,2 LBRL. Concretamente son 15 días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo. Idéntica regla es de aplicación a los presupuestos, en los términos del artículo 112,3 de la misma ley. En el plazo de 6 días posteriores a la adopción de los actos y acuerdos, se remitirán al gobernador civil o delegado del gobierno, en su caso, y a la administración autonómica, copia o, en su caso, extracto comprensivo de las resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno municipales. El alcalde o presidente de la corporación y, de forma inmediata, el secretario de la corporación, serán responsables del cumplimiento de este deber. Art. 196 ROF. Los ayuntamientos capitales de provincia o de más de 50.000 habitantes, así como las diputaciones provinciales, publicarán al menos una vez al trimestre un boletín de información municipal o provincial, donde se inserte un extracto de todos los acuerdos y resoluciones adoptados y, además, cuando sea obligatoria la divulgación conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, y su normativa de desarrollo o merezcan ser divulgados por tratarse de adopción de medidas excepcionales, llamamientos al vecindario, referencias históricas y anales locales o provinciales. Art. 197 ROF. 6. Revisión de oficio, recursos administrativos y recursos contencioso-administrativos. A diferencia de otros puntos del procedimiento administrativo local, en esta materia de revisión y recursos, tanto administrativos como judiciales, la legislación específica se ha extendido más, regulando numerosas especificidades. A revisión de oficio. Para empezar, la LBRL recoge, someramente, la posibilidad de la revisión de oficio de los actos producidos por las administraciones locales en su art. 53, que dispone: sin perjuicio de las previsiones específicas contenidas en los artículos 65, 67 y 110 de esta ley, las corporaciones locales podrán revisar sus actos y acuerdos en los términos y con el alcance que, para la administración del Estado, se establece en la legislación del Estado reguladora del procedimiento administrativo común. Los artículos citados en este texto regulan, respectivamente, los actos de carácter local que vulneran competencias de las CCAA o del Estado, actos o acuerdos que atenten gravemente al interés general de España y actos dictados en vía de gestión tributaria. El art. 218 ROF repite en su primer inciso esta disposición, con ligeras variantes en su redacción, y en su inciso segundo añade: 2. La solicitud de dictamen del Consejo de Estado, en los casos que proceda legalmente, se cursará por conducto del presidente de la comunidad autónoma y a través del Ministerio para las Administraciones Públicas. B. Recursos. En lo referido a los recursos administrativos y contencioso-administrativos, la LBRL establece de forma general las líneas maestras de la materia. Es importante lo referido al fin de la vía administrativa, en su art. 52, que dispone: 1. Contra los actos y acuerdos de las entidades locales que pongan fin a la vía administrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición. 2. Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades: a. Las del Pleno, los alcaldes o presidentes y las juntas de gobierno, salvo en los casos excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la comunidad autónoma, o cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos del artículo 27,2, cuando el Estado o las comunidades autónomas deleguen en 2 o más municipios de la misma provincia una o varias competencias comunes.
B. Las de autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del alcalde, del presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa. C. Las de cualquier otra autoridad u órgano cuando así lo establezca una disposición legal. A este esquema básico, el ROF añade más disposiciones y contemplando con preferencia el recurso contencioso administrativo, es decir, el que ya es de naturaleza judicial. Divide sus disposiciones en dos grupos, dependiendo del recurrente. A. Recursos de los interesados. Así su art. 209 dispone. 1. Contra los actos y acuerdos de las entidades locales que pongan fin a la vía administrativa, los interesados podrán, previo recurso de reposición o reclamación previa en los casos en que proceda, ejercer las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente. 2. Junto a los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencioso, administrativo, podrán impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico, los miembros de las corporaciones locales que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos. A continuación, su art. 210 repite casi literalmente lo dispuesto en la LBRL sobre las resoluciones que ponen fin a la vía administrativa. Art. 52,2 ya reproducido, al que nos remitimos. De forma no especialmente sistemática, el art. 211 ROF introduce disposiciones relativas al recurso de reposición, como requisito previo a la interposición del recurso contencioso administrativo. Debe señalarse aquí que el ROF parece apuntar a un recurso de reposición, que no siempre es potestativo. Su texto es el siguiente. 1. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y como requisito previo a la interposición del recurso contencioso administrativo, contra actos o acuerdos de las autoridades y entidades locales que pongan fin a la vía administrativa, deberá formularse recurso de reposición, que se presentará ante el órgano que hubiere dictado el acto o acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde la notificación del acto o acuerdo. 2. No obstante, el recurso de reposición será potestativo en materia de presupuestos, imposición y ordenación de tributos, y en los demás casos en que tenga tal carácter según lo dispuesto en la mencionada Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 3. El plazo para interponer recurso de reposición por los concejales o miembros de las corporaciones locales que hubieran votado en contra del acuerdo se contará desde la fecha de la sesión en que se hubiera votado el acuerdo. El art. 213 ROF dispone por su parte que para reclamar en la vía gubernativa o en la judicial contra cualquier acuerdo o resolución, no será requisito indispensable la previa consignación de la cantidad exigida, sin perjuicio de los procedimientos de apremio y de los afianzamientos o garantías legales. La LPAC comenta sobre las reclamaciones previas a las vías judiciales civil y laboral lo siguiente en su exposición de motivos. De acuerdo con la voluntad de suprimir trámites que, lejos de constituir una ventaja para los administrados, suponían una carga que dificultaba el ejercicio de sus derechos, la ley no contempla ya las reclamaciones previas en vía civil y laboral, debido a la escasa utilidad práctica que han demostrado hasta la fecha y que, de este modo, quedan suprimidas. Traemos esto a colación, para considerar derogado indirectamente el art. 212 ROF, que no se modificó tras la promulgación de la LPAC, tal como se mandaba en su DF quinta, y por aplicación de su disposición derogatoria. 1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente ley. El texto de este artículo es el siguiente. Art. 212 ROF. No se podrán ejercitar acciones fundadas en el derecho privado o laboral contra las autoridades y entidades locales sin previa reclamación ante las mismas. Dicha reclamación se tramitará y resolverá por las normas contenidas en la legislación del Estado, reguladora del procedimiento administrativo común. B. Recursos contra los actos y acuerdos de las entidades locales por la Administración del Estado,
o por las comunidades autónomas. 1. Aspectos generales. La Administración del Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, están legitimadas para impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico, en los casos y en los términos previstos en el artículo 65 LBRL. Según el art. 214 ROF, estas impugnaciones están exceptuadas del recurso previo de reposición. 2. Impugnación con requerimiento previo art. 215 ROF. Cuando la Administración del Estado o la de las comunidades autónomas considere, en el ámbito de sus respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla, invocando expresamente el artículo 65 LBRL, para que anule dicho acto o acuerdo. Este requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formulará en el plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acto o acuerdo. Si se hubiera solicitado ampliación de la información, quedara interrumpido el cómputo del plazo, que se reanudará a partir de la recepción de la documentación interesada. La entidad local, en virtud del requerimiento y en el plazo señalado para ello, podrá anular dicho acto o acuerdo, previa audiencia en su caso de los interesados. La Administración del Estado o, en su caso, la de la comunidad autónoma, podrá impugnar el acto o acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en los 2 meses siguientes al día en que venza el plazo señalado en el requerimiento dirigido a la entidad local, o al de la recepción de la comunicación de la misma rechazando el requerimiento. Este requerimiento o esta impugnación no suspenderán por sí solos la efectividad del acto o acuerdo, sin perjuicio de las reglas ordinarias que regulan la suspensión de la ejecución de aquellos en la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 3. Impugnación sin requerimiento previo. La Administración del Estado o, en su caso, la de la comunidad autónoma, podrá impugnar el acto o acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa directamente, sin necesidad de formular requerimiento, en los 2 meses siguientes al día de la recepción de la comunicación del acto o acuerdo. Además, los actos y acuerdos de las entidades locales que menoscaben competencias del Estado o de las comunidades autónomas, interfieran su ejercicio o excedan de la competencia de dichas entidades, podrán ser impugnados directamente, sin necesidad de previo requerimiento ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por la Administración del Estado o de la correspondiente comunidad autónoma, en el plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo. Art. 216 ROF. En estos supuestos se estará a lo dispuesto, en cuanto a requisitos que deberá reunir la impugnación y a los efectos suspensivos de la misma, al artículo 66, párrafo segundo LBRL, el cual dice: la impugnación deberá precisar la lesión o, en su caso, extralimitación competencial que la motiva y las normas legales vulneradas en que se funda. En el caso de que, además, contuviera petición expresa de suspensión del acto o acuerdo impugnado, razonada en la integridad y efectividad del interés general o comunitario afectado, el tribunal, si la estima fundada, acordará dicha suspensión en el primer trámite subsiguiente a la presentación de la impugnación. No obstante, a instancia de la entidad local y oyendo a la administración demandante, podrá alzar en cualquier momento, en todo o en parte, la suspensión decretada, en caso de que de ella hubiera de derivarse perjuicio al interés local no justificado por las exigencias del interés general o comunitario hecho valer en la impugnación. Finalmente, si una entidad local adoptara actos o acuerdos que atenten gravemente al interés general de España, el delegado del Gobierno, previo requerimiento al presidente de la corporación y en el caso de no ser atendido, podrá suspenderlos y adoptar las medidas pertinentes a la protección de dicho interés, debiendo impugnarlos en el plazo de 10 días desde la suspensión ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Art. 217 ROF. 7. Los registros administrativos en las entidades locales. 7,1.
Concepto de registro. La Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en adelante LPAC, regula los registros administrativos, incluidos los de las corporaciones locales, en su art. 16. También contiene las normas sobre el cómputo de plazos respecto a los registros, el art. 31 LPAC. A pesar de ser extensos y prolijos en sus disposiciones, no ofrecen estos artículos un concepto legal de registro administrativo. La LBRL no contiene regulación sobre los registros administrativos desde el punto de vista procesal o de recepción y salida de documentos, si bien contiene numerosas alusiones a distintos registros sectoriales para finalidades diversas, empezando por el padrón municipal, por ser el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Por su parte, el Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en adelante ROF, regula la figura de los registros administrativos en sus artículos 151 y siguientes, pero tampoco ofrece una definición o concepto legal de registro administrativo, si bien se pueden deducir características importantes. Un concepto funcional que puede ayudar a la comprensión de esta materia puede ser el siguiente. Los registros administrativos son el instrumento obligatorio que usa la Administración para la constancia de los escritos y comunicaciones que recibe o que expide, denominándose entonces registro de entrada o de salida respectivamente. Obligatorio porque la llevanza de los registros administrativos es un deber legal que pesa sobre todos los órganos administrativos. 7,2. El registro en las entidades locales. 7.2,1. Características. Según el art. 151 ROF, en todas las entidades locales habrá un registro general para que conste con claridad la entrada de los documentos que se reciban y la salida de los que hayan sido despachados definitivamente. El registro general permanecerá abierto al público todos los días hábiles durante las horas prevenidas en la legislación de procedimiento administrativo común. La existencia de un único registro general se entenderá sin perjuicio de su organización desconcentrada, adaptándolo a las características de la organización de los servicios de la entidad local. El registro general estará establecido de modo que garantice la constancia de la entrada y salida de todos los documentos que tengan como destinatario o expida la entidad local. Los libros o soporte documental del registro no podrán salir bajo ningún pretexto de la casa consistorial. El acceso a su contenido se realizará mediante consulta de los mismos en el lugar en que se encuentren custodiados o mediante la expedición de certificaciones y testimonios. 7.2,2. Asientos. Los asientos del registro contendrán, según el art. 153 ROF, referencia exacta de cada uno de los documentos que se remitan desde las oficinas locales o que en ellas se reciban y al efecto de los de entrada deberán constar los siguientes extremos. A. Número de orden correlativo. B. Fecha del documento con expresión del día, mes y año. C. Fecha de ingreso del documento en las oficinas de registro. D. Procedencia del documento, con indicación de la autoridad, corporación o persona que lo suscribe. E. Extracto. Reseña o breve referencia del asunto comprendido en el cuerpo del escrito registrado. F. Negociado, sección o dependencia a que corresponde su conocimiento. G. Resolución del asunto, fecha y autoridad que la haya dictado. H. Observaciones para cualquier anotación que en caso determinado pudiera convenir. Los asientos de salida se referirán a estos conceptos. A. Número de orden. B. Fecha del documento. C. Fecha de salida. D. Autoridad. Negociado, sección o dependencia de donde procede. E. Autoridad. Corporación o particular a quien se dirige. F. Extracto de su contenido. G. Referencia, en su caso, al asiento de entrada. H. Observaciones. Los asientos han de practicarse de forma clara y concisa,
sin enmiendas ni raspaduras que si existieren serán salvadas. 7.2.3. Gestión del registro. El Art. 154 ROF dispone que en el registro de salida se anotarán todos los oficios, notificaciones, órdenes, comunicaciones, certificaciones, expedientes o resoluciones que emanen de las corporaciones, autoridades o funcionarios locales. Registrado un documento, se estampará en el mismo nota expresiva de la fecha en que se inscribe, entrada o salida, y número de orden que le haya correspondido. Art. 155 ROF. El funcionario encargado del registro cuidará, bajo su personal responsabilidad, de que cuantos documentos se presenten, lleven adheridos los reintegros que exija la ordenanza reguladora de la tasa local del mismo, si la hubiere, los cuales se inutilizarán estampando sobre ellos la fecha de entrada. Si el documento presentado a registro no reuniera los datos exigidos por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común o faltara el reintegro debido, se requerirá a quien lo hubiera firmado para que, en el plazo de 10 días, subsan la falta o acompañe los documentos preceptivos con apercibimiento de que, si así no lo hicier, se archivará sin más trámite. Art. 156 ROF. La entrega y recepción, apertura y tramitación de los pliegos de proposiciones para optar a subastas o concursos y sus documentos complementarios se sujetarán a lo dispuesto especialmente en el Reglamento de Contratación de las Entidades Locales. Estando este reglamento expresamente derogado hace tiempo, esta norma no es aplicable, a menos que consideremos que alud por analogía al actual Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Los escritos podrán presentarse acompañados del documento o documentos en que funden su derecho los interesados, ya sean originales, ya por testimonio o por copia del original que cotejará el encargado del registro. Todo personal que presente un documento en el registro podrá solicitar recibo gratuito, donde conste día y hora de presentación, número de entrada y sucinta referencia del asunto. El recibo hará prueba respecto a la fecha en que el documento ingresó en el registro. En lugar de recibo podrá entregarse copia sellada del documento. El encargado del registro, una vez efectuada la inscripción, hará la clasificación de los documentos ingresados y procederá a distribuirlos entre las distintas oficinas, donde se anotarán en el registro parcial y unirán a sus antecedentes, si los hubiere, o se abrirá o iniciará expediente en su caso, dándole la pertinente tramitación. Para la salida de documentos, cada sección o negociado enviará los que hayan de expedirse al registro, que los cursará devolviendo a la dependencia de origen las minutas correspondientes después de estampar en ellas el sello en que conste la fecha de salida y número del asiento. Con referencia a los asientos de los libros del registro, podrán expedirse certificaciones autorizadas por el secretario. 7.3. Disposiciones adicionales y transitorias en materia de registros, establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. El cambio tan fundamental operado en materia de registros por la actual normativa en la materia, hace que la LPAC incluya toda una serie de medidas adicionales y transitorias para regular la evolución de los antiguos registros presenciales a los nuevos registros telemáticos. Dada la relación de estas normas transitorias con el ámbito local en mayor o menor medida, hemos destinado este apartado a analizar someramente las disposiciones adicionales segunda a cuarta, las transitorias primera y cuarta y la final séptima LPAC. Disposición adicional segunda. Adhesión de las comunidades autónomas y entidades locales a las plataformas y registros de la Administración General del Estado. Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, archivo electrónico único, plataforma de intermediación de datos y punto de acceso general electrónico de la Administración, las comunidades autónomas y las entidades locales podrán adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración General del Estado. Su no adhesión
deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En el caso que una comunidad autónoma o una entidad local justifique ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que puede prestar el servicio de un modo más eficiente, de acuerdo con los criterios previstos en el párrafo anterior, y opte por mantener su propio registro o plataforma, las citadas administraciones deberán garantizar que éste cumple con los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes registros y plataformas. Disposición adicional tercera. Notificación por medio de anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. 1. El Boletín Oficial del Estado pondrá a disposición de las diversas administraciones públicas un sistema automatizado de remisión y gestión telemática para la publicación de los anuncios de notificación en el mismo previstos en el artículo 44 de esta ley y en esta disposición adicional. Dicho sistema, que cumplirá con lo establecido en esta ley y su normativa de desarrollo, garantizará la celeridad de la publicación, su correcta y fiel inserción, así como la identificación del órgano remitente. 2. En aquellos procedimientos administrativos que cuenten con normativa específica, de concurrir los supuestos previstos en el artículo 44 de esta ley, la práctica de la notificación se hará, en todo caso, mediante un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de que previamente y con carácter facultativo pueda realizarse en la forma prevista por dicha normativa específica. 3. La publicación en el Boletín Oficial del Estado, de los anuncios a que se refieren los dos párrafos anteriores, se efectuará sin contraprestación económica alguna por parte de quienes la hayan solicitado. Disposición adicional cuarta. Oficinas de asistencia en materia de registros. Las administraciones públicas deberán mantener permanentemente actualizado en la correspondiente sede electrónica un directorio geográfico que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio. Disposición transitoria primera. Archivo de documentos. 1. El archivo de los documentos correspondientes a procedimientos administrativos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la presente ley, se regirán por lo dispuesto en la normativa anterior. 2. Siempre que sea posible, los documentos en papel asociados a procedimientos administrativos finalizados antes de la entrada en vigor de esta ley, deberán digitalizarse de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa reguladora aplicable. Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de los archivos, registros y punto de acceso general. Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, las administraciones públicas mantendrán los mismos canales, medios o sistemas electrónicos vigentes relativos a dichas materias, que permitan garantizar el derecho de las personas a relacionarse electrónicamente con las administraciones. Disposición final séptima. Por último y para finalizar el tema, reseñar que la disposición final séptima, al regular la entrada en vigor de la ley, establece un matiz importante en materia de registros, al establecer: la presente ley entrará en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los 2 años de la entrada en vigor de la ley.